que tener el dinero suficiente como para comprarse algo no significa que podamos permitirnos ese gasto. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo el dinero para comprarme un montón de cosas que no me puedo permitir, aunque lo pueda pagar. Ahora mismo, sí, me podría comprar un coche de alta gama, de muy alta gama, pero realmente cómo quedaría mi situación económica después. Eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en si te puedes permitir o no ese dispendio. Y en mi caso, pues tengo muy clara la diferencia entre lo que me puedo comprar por capacidad y lo que debería o lo que me tendría permitido comprarme y lo que sería una jugada inteligente por mi cuenta. Y por eso, volviendo al caso de Esther, pues pagar una anualidad del gimnasio puede ser una muy buena operación o puede ser una operación muy mala. Y eso lo tienes que saber tú. Es como ahora mismo ¿no? que los bancos te financian las hipotecas hasta el 80% y se necesita de un capital fuerte para poder pagar ese otro 20% restante y luego el 10% restante también de los gastos. Que aunque hay muchas entidades bancarias que te dicen que sí, que te pueden llegar a financiar más, el 90%, incluso algunas hasta el 100%, hay que mirar mucho la letra pequeña porque hay muchísima trampa ahí. Hay muchas personas que contactan conmigo para explicarme esa situación, ¿no? Y me dicen, ya tenemos el dinero como para pagar la entrada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Es una buena idea hacerlo o no? Y te das cuenta de que si dan esa entrada, luego se van a quedar sin un duro, prácticamente. Y digo, no es suficiente. Es que una vez más, que lo puedas pagar, que puedas usar ese dinero para pagar una entrada, no significa que te puedas permitir esa jugada. Y sí, es muy poco agradable hablar en estos términos cuando alguien ha hecho un esfuerzo brutal para ahorrar tal cantidad de dinero. Es que pensémoslo, si la casa o el piso vale 200.000 euros, pues hay que tener preparados 40.000, que es el porcentaje que no te financia el banco, y luego ese 10% para gastos. Imaginaos, hay que tener esos 50.000, 55.000 para tener acceso de siquiera a la hipoteca. Pero es que no basta con tener 55.000, habría que tener más para no quedarse a cero, para no quedarse con 2.000 o 3.000 euros que luego te suban los cataplines al cuello, que hace un ruidito la nevera y te cagas del susto, porque dices, es que si se rompe, tío, acabo de soltar esta pasta en la entrada y en los gastos y no podré arreglar la nevera. Son cuestiones que hay que valorar y que hay que pensar muchísimo antes. A mí, por ejemplo, yo cuando empecé el capítulo sobre el dinero, antes, cuando estaba pensando el orden y los obstáculos que iban a formar parte del libro, yo tenía una reticencia a hablar del dinero, porque al fin y al cabo son libros sobre la felicidad y ya he dicho muchas veces que el dinero no da la felicidad, pero no podía evitar pensar en la verdad, que es que no tener dinero sí que provoca mucha infelicidad. Tener problemas de dinero provoca muchísima amargura y muchísima angustia, mucho miedo y condiciona también la vida. Aquí lo digo, en la página 244 digo, como he dicho en varias ocasiones, tengo claro que el dinero no da la felicidad, pero tener problemas económicos puede hacerte muy infeliz. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo lo demás funcione, aunque tengas buenos amigos, una pareja estupenda, salud y demás, los problemas económicos ocupan demasiado espacio en tu mente y condicionan tu día a día. Tus amigos te llaman para salir a cenar. Mierda, no te lo puedes permitir. No te da ni para irte de cañas. Que es el cumpleaños de tu pareja. Maldita sea, no puedes comprarle nada. Que quieres ver el mundo, ni hablar, sueñas. Que el coche hace un ruidito y necesitarías llevarlo al mecánico, pero si no tienes dinero ni para gasolina, como para pagar un arreglo con lo caros que son. Casi todo te recuerda a lo que no puedes hacer porque no tienes pasta. Vives haciendo números, pensando en si llegarás a final de mes, en si tendrás que pedir prestado, en si te bastará el combustible para toda la semana, en el desastre que sería que te quedases sin trabajo, en si podrías pagar el alquiler o la hipoteca. Y sobre todo te preguntas si todo esto seguirá siendo siempre así, si tu vida será siempre esto. Cualquier persona que esté en una situación así, y yo he estado ahí bastante tiempo de mi vida en el pasado, caray, es muy difícil desarrollar un espacio y un margen para que la felicidad asome. Es realmente complicado. Es realmente complicado.
O sea, yo lo he contado muchas veces y cuento esta anécdota en conferencias. Yo recuerdo cuando vivía solo, cuando me separé la primera vez, que tuve que hacerme cargo yo del ático en el que vivía entonces. Y fue la crisis grande también de 2011, 2012, que empezó en 2008, pero que de 2010 a 2014 era muy exagerada. Y yo tenía que asumir los gastos y recuerdo ir a hacer un pis y tirar de la cadena y pensar, hostia puta, que ahí se van, vete tú a saber, 5 o 6 céntimos. Llegaba un punto en el que me sabía mal beber por tener que hacer pis y tener que usar la cisterna cada vez, o cuando tenía que adelantar con el coche, que tenía que adelantar porque sí, porque a lo mejor me encontraba una tortuga a 60 por hora por la carretera y tenía que adelantar y me imaginaba cómo monedas de euro caían del tubo de escape por detrás y pensaba, a saber cuánto me ha costado este adelantamiento. Y era todo era constantemente eso. A lo mejor se me rompía un pantalón o se me rompía algo de la casa y decía, no, ¿por qué? Ahora tendré que gastar un dinero que no tengo, o había empezado a ahorrar y tendré que usar ese dinero, tendré que volver a empezar de cero. Todo era el monotema. Y era difícil ponerte a pensar en otras cosas. Era como esa urgencia, porque realmente era una urgencia. Era muy difícil pensar en términos de felicidad. Entonces, el dinero no da la felicidad, pero sí que da el privilegio de no tener que pensar tanto en él y poder tener espacio mental para pensar en otras cosas que sí que son más importantes. El dinero y el trabajo no es lo más importante, pero es lo más importante de las cosas quizá menos importantes.